que el control del poder en una constitución no es solamente jurídico, sino también tiene una dimensión social y una dimensión política. El Congreso también controla cuando el Congreso hace precisamente, le exige una responsabilidad política. La ciudadanía también controla cuando elige a una persona, cuando hace una revisión de cuentas, cuando hay ese famoso accountability. Alguna vez alguien me preguntó, doctor, pero el Tribunal Constitucional es el órgano máximo. ¿Quién controla al controlador? Claro, es una pregunta un poquito difícil de responder. Cuando tú vienes con estos pruritos de cambiemos la Constitución porque todo está mal, parecería que además de la función garantista, además de la función pacificadora, además de la función ordenadora, a la Constitución le está dando una función mágica. Entonces, cambiamos la Constitución y al día siguiente somos Suiza. Eso no es así. Bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Soy Hugo Mendoza y estamos por Gridley TV todos los martes a partir de las 7 de la noche. El día de hoy tenemos un invitado especial. Me refiero al doctor Pedro Hernández Chávez, doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, catedrático universitario en Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y actual magistrado del Tribunal Constitucional y también autor de diversas obras académicas en materia constitucional. Y el día de hoy vamos a hablar de su más reciente obra, El control del poder en el Estado constitucional, fundamentos para una teoría general del control constitucional, con quien vamos a abordar, como ya ustedes acaban de evidenciar el título de la obra, El control del poder. ¿Qué significa el poder? ¿A qué poder nos referimos? ¿Al poder político? ¿Cómo se controla? ¿Cuál es el mecanismo de control? ¿Cuál es su sustento y fundamento para controlarlo? ¿Por qué se debe controlar? ¿Y mediante qué mecanismos este debería ser controlado? ¿Y quién debería controlar? Todo eso vamos a tratar de abordar el día de hoy con nuestro invitado. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Doctor Mendoza, muchísimas gracias por la invitación y para mí siempre es un gusto estar cuando me convoca la familia Grid. Adelante. Gracias. Bueno, como se hizo en la presentación del programa, la verdad que lo felicito por la obra, porque es un tema, por decirlo de alguna manera, un tema que probablemente no ha sido tocado con la rigurosidad que lo ha tocado usted en esta obra, ¿no? Donde se aborda el control del poder, sus fundamentos, la evolución del poder, desde los antecedentes para justificar su control y cuál sería el mecanismo, ya conversaremos en detalle. Claro que sí. Pero la primera pregunta que le quisiera hacer es un tema bastante interesante y me gustaría saber cómo así surgió la inquietud para poder escribir esta obra. Caramba, qué pregunta para interesante. Normalmente uno habla de libro, pero muy poco van por el tema de cómo surgió la idea de hacer un libro. Le agradezco. A ver, el tema yo me vinculé al tema hace muchos años ya, cuando estudiaba una maestría en constitucional. Y justamente siempre fue una inquietud para mí el aspecto del poder en el tema constitucional. Claro, en el Perú, por ejemplo, que hemos tenido este fenómeno de terrorismo lamentable, claro, hubo una tendencia de muchos años de preocuparse por lo que era la garantía de los derechos fundamentales. Pero también la Constitución tiene una gran parte que me parece que no ha sido del todo analizada, por lo menos en el caso peruano, que es lo que se llama la estructura del poder. Y muchas veces eso es determinante para garantizar derechos fundamentales. Entonces, cuando estábamos en la maestría, pues teníamos esa inquietud. Y nos cruzamos un día con una obra clásica del maestro Manuel Aragón Reyes, El control del poder precisamente, donde yo me vinculo a esta concepción tripartita de lo que es el control del poder. Claro, el poder entendido como este fenómeno que hace que los colectivos sociales se muevan, que necesita necesariamente estar vinculado al concepto de autoridad para que ese esfuerzo no se diluya, sino se canalice de manera adecuada, pero que también, como parte de un fenómeno humano, tiene que ser limitado, porque, como decía pues Aristóteles, ¿no? O sea, el poder tiende pues a mostrar los aspectos más no tan buenos de una persona. Entonces tú quieres conocer a un hombre, dale poder y lo verás desnudo. Entonces, claro, eso
obligatoriamente hace que el concepto de constitución se vincule al concepto de control del poder. Y Manuel Aragón Reyes tenía un libro, en este libro clásico sostenía que el control del poder no solamente era jurídico, que es probablemente en la óptica que nos hemos formado los abogados, ¿no? Nosotros los abogados pues comemos, respiramos, transpiramos derecho. Pero el derecho es una ciencia que no crea realidades. El derecho se da en una realidad un poco subyacente a él, que tiene una parte sociológica, que tiene una parte cultural, que tiene una parte económica, y es un error juridizar todo. Entonces, cuando por ahí, a través de este planteamiento de Aragón Reyes, llegamos a entender que el control no solamente es jurídico, sino también puede admitir una lógica sociológica y una lógica política, empezamos a desarrollar esta investigación, que hablo más o menos un promedio de 15 años, me demoró la investigación, porque le comento que este libro es mi tesis de maestría, donde justamente siguiendo esta línea de Aragón Reyes, sostenemos que el control del poder constitucional en la Constitución misma no es solamente jurídico. Entonces, hablar de un control de constitucionalidad solo vinculado a los procesos jurídicos creo que es un error. El Congreso también controla cuando el Congreso hace precisamente la exigencia de una responsabilidad política. La ciudadanía también controla cuando elige a una persona, cuando hace una revisión de cuentas, cuando hay ese famoso accountability. Entonces, hay un conjunto de mecanismos que el propio texto constitucional establece y que nosotros en esta obra hemos tratado de ver de una manera integral. Entonces, eso nos ha llevado a decir que el control del poder en una constitución no es solamente jurídico, sino también tiene una dimensión social y una dimensión política. Ojo, no necesariamente esto significa desdeñar el control jurídico. Al contrario, creo que en su correcta ubicación, como parte de una trilogía de controles del poder, lo que hace es ver su real aporte. Entonces, no se puede cometer el error de desdeñar a la opinión pública, como no se puede cometer el error de desdeñar el control que hacen los políticos, que creo que ese ha sido uno de los grandes errores de los últimos 25 años en el Perú. En el Perú hemos pensado que los únicos que pueden controlar adecuadamente son los jueces, y eso, sin dejar de ser verdad, es incompleto, porque los jueces también son humanos. Correcto. Entonces, creo que ese es tal vez probablemente el origen, y le agradezco nuevamente la pregunta porque me ha hecho rápidamente recordar algunos años mozos donde empezamos a trabajar esta situación. Claro, para nosotros es importante conocer un poco esa inquietud porque de alguna manera, para que lo que nos están viendo desde esta tribuna, como se llama nuestro programa, queremos incentivar, despertar esa inquietud también para los jóvenes de cómo pueden iniciar una investigación y no verlo algo inalcanzable, porque lamentablemente en la actualidad vemos que los trabajos realmente de calidad científicos se están perdiendo. Entonces, un poco para despertar, hacer un poco de empatía con ellos y puedan también hacer este tipo de trabajos y enrumbarse en este mundo tan apasionante que es la investigación. Usted acaba de decir algo también que muy correcto, que el poder es una trilogía y cada quien desde su punto de vista hace un control, ¿no? Y que sería errado pensar que uno u otro desmerecer el control político, el control ciudadano, el control jurisdiccional. Pero también sería un error, cree usted, y le pregunto, canalizar por un único y exclusivo, digamos, frente todo el poder, ¿no? Por decir, de esa trilogía, pensar que la única manera de canalizar el control del poder es desde el punto de vista jurisdiccional. Eso podría llevar más bien a generar dentro de un poder como el Poder Judicial, un poder también excesivo que después se vuelve incontrolable. Así es. Totalmente de acuerdo con esa explicación tan clara. Sí, yo creo que la separación de poderes en la concepción original, que precisamente lo que busca es entregar diversas cuotas de ese poder a diversos órganos para que entre ellos se equilibren, no solamente termina en el diseño normativo institucional de un régimen político, sino también termina en lo que viene a ser ese control. Porque usted lo ha dicho muy bien. ¿Qué pasaría? Como me parece que es una tendencia en la que creo que estamos, digamos, viendo un cambio que creo que el Tribunal Constitucional está llevando a cabo, tal vez no con poca resistencia, pero creo que con firmeza y con claridad. ¿Qué pasaría pues, si solamente pensamos que los jueces son los únicos autorizados para controlar? Pregunta, y yo, por favor, estoy hablando de un ejemplo. ¿No hay jueces que se equivocan? Claro. ¿No hay jueces corruptos? Entonces, por eso es que a veces la ciudadanía también se puede equivocar la ciudadanía. La ciudadanía también puede tomar una decisión de elegir un presidente no adecuado. Los políticos también se precipitan, los políticos también actúan de una manera
a veces apasionada, subjetiva o ideológica. Entonces, tal vez la Constitución, creo que en su creación más destacable, también divide ese control. Entonces, cuando consagra, por ejemplo, las libertades comunicativas a un ciudadano, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de crítica, ¿qué le está dando? Le está dando las herramientas para que desarrolle una opinión pública crítica. Entonces, si mañana más tarde un presidente, un ministro hace una gestión que la ciudadanía no considera adecuada, habrá una encuesta y le dirá, oye, no te doy un respaldo. Y lo mismo pasará con los propios políticos, que en esa dinámica de tratar de rescatar o canalizar la voluntad popular, tal vez pueden activar pues, un mecanismo de interpelación, un mecanismo pues, de pedir información, una censura, ¿por qué no una cosa un poquito más grave, un juicio político, ¿no? También es parte de esa dinámica donde no siempre entran los jueces. A mí a veces me es un poco difícil entender por qué no se puede comprender que la Constitución no es solamente un instrumento jurídico. Hay temas en la Constitución que son difíciles de juridizar. Por ejemplo, uno podría perder un proceso de amparo para decirle a un presidente, no nombres a Juan, nómbrame a mí que tengo un mejor currículum para ministro. Eso es una cosa ilógica. Entonces, eso significa que la Constitución sí tiene aspectos que no pueden ser controlables jurídicamente, sino que entra en una dinámica política que también hay que rescatar. Ojo, hay que criticarla cuando está mal, pero hay que garantizarla porque es parte de esos cimientos. Y obviamente cuando se habla del control jurisdiccional, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, en este caso según el diseño del Perú, también tiene su aporte. Entonces, yo creo que, decíamos, tal vez el acierto de los constituyentes es también haber dividido ese control entre un control ciudadano, la opinión pública, los políticos en su representación y su facultad de fiscalización y control, y los jueces, sean del Poder Judicial o los magistrados del Tribunal Constitucional, a través de un parámetro jurídico que se convierte en las normas para a partir de ello tener un control un poco más objetivo. Pero creo que los tres deben actuar, los tres deben fluir, y es un error priorizar uno pensando que los demás no existen o simplemente no sé. Correcto. Dos ideas ahí que quiero rescatar para profundizar que me parecen súper interesantes. Respetar ese juego del control de poderes, por decirlo de alguna manera, es saludable porque más bien podríamos interferir cuando usted mencionaba como un ejemplo una censura, ¿no? Hasta un juicio político, donde el Congreso, no estamos hablando en términos conceptuales, está justamente ejerciendo su finalidad, su naturaleza, su poder que tiene, que por alguna razón existe dentro de nuestra sociedad y juega un papel importante. Nos guste o no, juega un papel importante y tiene ese poder, y hasta cierto punto es saludable que lo ejerza, porque de lo contrario mejor que no exista. Entonces, el interferir en esas funciones tan intrínsecas que tiene el Congreso, más bien impediría que haya ese juego de control de poder, y más bien estaríamos atentando contra la naturaleza tan normal como se ha distribuido el poder, como usted muy bien nos ha explicado, y más bien lejos de pensar, de querer controlar a alguien que tiene una función tan natural como el Congreso de hacer juicio político, censuras, etcétera, más bien se estaría contradiciendo internamente lo que es lo más esencial de un Estado constitucional y democrático de derecho. Totalmente de acuerdo. Cuando se interfiere con la labor de alguno de estos actores, desde la propia opinión pública, la judicatura, la labor del Congreso, yo creo que en el fondo lo que se está haciendo es no respetar el orden competencial, porque creo que probablemente, si a mí me preguntaras con mucha humildad, ¿cuál cree que ha sido el aporte que por lo menos hemos planteado a la academia en el Perú en este libro? Es el hecho que se reconozca que tiene sustento constitucional, el control político y el control social. Porque reconociendo eso, estamos hablando de la misma legitimidad que un Poder Judicial y que un Tribunal Constitucional. Por ende, son mecanismos que el propio constituyente decide que deben darse. Entonces, no permitir que se desarrollen, que se desplieguen con sus máximas atribuciones, creo que es un error, y creo que a la corta o a la larga termina perjudicando la dinámica del Estado constitucional de derecho. Porque precisamente por alguna razón, algunos de estos actores, sea la sociedad, sean los políticos en ese mandato representativo y en su rol de fiscalización y control que deben tener, y sea la propia judicatura, suman en este propósito de garantizar los mandatos constitucionales. Y todos son efectivos, como también es verdad que todos son imperfectos.
Sí. La ciudadanía se equivoca, los políticos exceden, los tribunales a veces no ven alguna parte de la fundamentación. Eso puede suceder. Entonces, tal vez esa sea la mayor, la mayor sabiduría del constituyente de haber permitido que sean tres para que entre ellos Así se es. complementen también. Así es. Alguna vez alguien me preguntó, doctor, pero el Tribunal Constitucional es el órgano máximo. ¿Quién controla al controlador? Claro, es una pregunta un poquito difícil de responder. Y claro, ahí la primera decisión que uno tiene que hacer es, a ver, no puede ser un control jurídico. Porque si fuera un control jurídico por ser el tribunal, entonces el Supremo sería él y no el tribunal. Pero no tiene control. No, sí lo tiene. La opinión pública. Y yo le pongo un caso. Hace muchos años atrás, yo no era parte del colegiado, pero el tribunal, en unos excesos a veces de voluntarismo, terminó habilitando la posibilidad de que el recurso de agravio constitucional fuera, inclusive contra resoluciones que no eran denegatorias. Sacó una famosa sentencia y claro, toda la comunidad académica le dijo, oye, te excediste. Eso es un error. No tiene sustento para hacer eso. En la siguiente sentencia que el tribunal pudo, automáticamente corrigió y lo dejó sin efecto. Pregunta, ¿eso no es un control social? ¿Eso no es un control que en la ciudadanía, en este caso los expertos de constitucional, la academia constitucional, hizo respecto al tribunal constitucional? Claro. Y por más que sea el supremo intérprete, también se puede equivocar. Y esa sentencia está sujeta a un debate público, al derecho de crítica, y entra una suerte de feedback, que es lo que me parece que la Constitución ha querido. Entonces, sabiendo que existen los tres y que no son perfectos, entre ellos se complementan y de una u otra manera se corrigen. Ahora, otro punto que me parece interesante también es, y que también lo he visto yo en los estudios de maestría que hice en Castilla-La Mancha, en un debate allá en Toledo, que se debatía, había una profesora de Chile donde decía, justo estaban en pleno Constituyente. en la constituyente en Chile, en plena asamblea constituyente y todo ese debate, y decían que querían poner y arreglar todo en la Constitución. Y el debate generaba ahí, y yo creo que parto desde ese punto de vista, entendiendo lo que es el derecho constitucional y todo este juego político que usted acaba de mencionar, que es parte de que no se puede poner todo en una constitución, porque digo yo, si se pone todo en una constitución, cual quieren a veces algunos, como usted dice la palabra, voluntariosos, no sé si con buenas o malas intenciones o por desconocimiento, prácticamente no tendríamos una constitución sino un código. Y la constitución no es un código, porque como usted bien dijo, hay cuestiones políticas y también esa denominada margen de apreciación que no se puede arreglar, porque si no también le pones parámetros o camisas de fuerza que la propia interpretación y juego y el desarrollo social también te impediría resolver esos nuevos alcances. Incluso dejando ese margen de apreciación y de interpretación y no arreglándolo de manera taxativa, más bien es tan saludable porque te va a permitir determinar los alcances de determinados derechos teniendo en cuenta un contexto determinado. Por ejemplo, si el derecho, no sé, invoco cualquier cosa, al medio ambiente hace 50 años no se entendía como se entiende ahora, pero ahí está. Ahora se aplica, se extiende sus alcances y se define su contenido en la actualidad. Pero arreglarlo impediría hacer ese juego de interpretación y más bien lograr una buena decisión. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que usted, doctor Mendoza, ha dado con un tema que es clave en el constitucionalismo que a veces no se termina de entender. La Constitución, guste o no guste, es resultado de un atributo político un poquito complejo y especial, el poder constituyente. Y el poder constituyente, precisamente en el propósito de reflejar las aspiraciones colectivas de los pueblos, es difícil que pueda tener un catálogo cerrado de regulaciones, de reglas. Por eso, normalmente, es más, quien hace esta constitución son los poderes constituyentes en una asamblea o un congreso, donde normalmente convergen ¿quién? Personas que tienen pareceres, filosofías, ideologías políticas, que van a ver o que van a intentar plasmar en ese texto su cosmovisión del mundo. Pero también es verdad, y esto nos lo dijo el profesor Kassustein de la Universidad de Harvard, que es imposible que tú puedas utilizar conceptos determinados 100%. ¿Qué es la libertad humana? Si esa pregunta no la hace un liberal, te da un concepto. Si esa pregunta se la hacemos a un socialista, te da otro concepto. Si se la hace a un social cristiano, te da un tercer concepto. Y tal vez los tres tienen razón.
Imagínense qué pasaría si la Constitución definiera al detalle. Nos encorsetamos. Entonces ya no podemos hablar de los proyectos personales o proyectos de vida, porque tendríamos un modelo casi dogmático que seguir. Entonces, la Constitución es libertad. Y es libertad en la medida que permite que sus propios textos se irradien de... El problema es que usted lo dijo bastante bien. Si es un código, ya estamos hablando de un tipo normativo diferente. En un código normalmente lo que más abundan son las reglas. En una constitución por antonomasia lo que más abundan son los principios. Porque los principios son los que permiten precisamente esa flexibilidad. Entonces, cuando uno tiene un problema en el Código Civil que es cerrado, ¿a dónde va? A la Constitución. Cuando tiene un problema en el Código de Familia, ¿a dónde va? A la Constitución. Y cuando el problema se presenta en la Constitución, a la propia Constitución, solo que sus principios. Entonces, interpretar de manera razonable, coherente, es un reto. Por eso es que la interpretación constitucional requiere especialización. Y claro, a veces pues en el debate cotidiano, pero la Constitución no dice. Así es. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿tiene que decirlo? Así es. Si yo defino que la forma de Estado es el unitario, no puedo entender que la regionalización es como un Estado federal, pues es cuestión de sentido común. Por eso, como conversábamos un poco en las previas, uno tiene que tener un cierto nivel de especialización para acercarse a la Constitución, porque es un texto especial con normas especiales que requieren un criterio de interpretación también especial. Y creo que ahí tiene toda la razón, sobre todo la especialización de las personas en determinada materia, porque parece ser que hemos llegado a un punto de la literalidad, ¿no? Cuando eso es hasta cierto punto equivocado y hasta peligroso. Así es. Porque, claro, no todos pueden pretender conocer e interpretar todo. Así es. Y creo que eso está pasando actualmente, porque se van a la Constitución, lo leen y dicen, como no lo dice, entonces no se puede. O si lo dice, lo interpretan mal porque no lo saben de alguna manera interpretar desde esa categoría de principios y todo, como usted dice. Y para eso se necesita realmente pues a gente preparada y que te pueda dotar de la mayor y mejor información que te permita resolver determinada controversia. Y esa literalidad creo, ahí insisto mucho, nos está haciendo mucho daño. Ahora, quería también hacerle otra pregunta de acuerdo al libro que usted desarrolla. Nos dice que limitar el poder ha sido tarea del constitucionalismo y de teoría del Estado para mejorar la relación institucionalizada y sus destinatarios. ¿Nos podría explicar un poco de cara a lo que usted desarrolla en el libro, esa tarea del constitucionalismo Claro. y teoría del Estado para controlar el poder? Con el mayor gusto, doctor Mendoza. Todos sabemos que el Estado moderno aparece aproximadamente siglo más 17, 18. Y claro, nos dicen que el Estado se da cuando hay esta convergencia en un solo centro de poder del elemento territorial, poblacional, ¿de acuerdo? Pero lo que a veces no nos dicen es que justamente para lograr esa cohesión, el Estado surge en su modelo absoluto, con alguien que concentra poderes y que no tiene un equilibrio. Bueno, es precisamente para enfrentar ese modelo absoluto que surge el fenómeno del constitucionalismo. El constitucionalismo, por antonomasia, significa buscar un nuevo equilibrio en esas relaciones, donde antes tenías una suerte de relación vertical, tal vez lo mejor graficada por esa famosa expresión de Luis XIV, ¿no? L'État c'est moi, o sea, el Estado soy yo, no porque sea un figuretti, sino porque era su concepción de la autoridad, donde lo que él decía era imposible ser confrontado, de frenar. Bueno, tuvieron que pasar cerca de 6 siglos, 7 siglos, para poder entender que ese señor que antes solamente le daba explicaciones a Dios, ahora para llegar a donde está tiene que pasar por el pueblo y la democracia. Ese camino lo ha hecho el constitucionalismo. Por eso decíamos que constitución es sinónimo de control del poder, porque el poder sin control es tiranía, es absolutismo. Entonces, el constitucionalismo en general, desde que empieza con la Carta Magna hasta las últimas constituciones del mundo actual, tiene como principal esencia limitar ese poder. Pero ojo, limitar el poder no significa no hacerlo funcionar. Limitar el poder no significa paralizarlo. Ahogarlo. Limitar el poder no significa ahogarlo o simplemente ir en contra de los que tienen autoridad. No, limitar el poder significa en buen castellano racionalizarlo, hacerlo racional. O sea,
explicativo argumentativamente para que sus destinatarios entiendan que es mejor someterse a esas reglas que vivir en el libre albedrío caótico y desordenado, ¿no? Al que Hobbes definía como el lobo, lobo el hombre, ¿no? El hombre, lobo el hombre. Es que eso va a pasar si hay caos. Entonces, la Constitución hace eso. Y justificó eso Leviatán. Ordena y establece un conjunto de mecanismos procedimentales que permiten rendición de cuentas, exigencias, responsabilidades, y por eso es que el constitucionalismo está estrechamente vinculado a la limitación del poder. Usted toca un término bastante conocido, pero no sé si hasta qué punto bien entendido. La racionalización a todo nivel, desde lo jurídico, jurisdiccional, constitucional y hasta político, ¿no? Pero sí, me parece bastante atinada ese término, como usted lo explica, porque claro, al Estado también le tienes que dejar funcionar. Y si bien el poder es saludable, pero tampoco tiene que ser desmedido y saber, ahí viene la importancia del término, racionalizar. Entonces, insisto en que eso, si no tenemos la debida preparación, no lo vamos a entender. Y sobre todo, retrocediendo un poco y refiriéndome al control del pueblo, de los ciudadanos, también ese control va a ser exitoso en tanto y en cuanto nuestros propios ciudadanos también entiendan cómo está conformado nuestra sociedad, la estructura, como usted menciona aquí también, la estructura del poder, no del Estado, y cómo funcionan, a qué se deben, por qué existen, porque de lo contrario vamos a tener personas que son, por decir de alguna manera, que desconocen esto, y al desconocer algo tú no lo puedes controlar. Entonces, ¿cómo cree usted, y ahí viene mi pregunta, poder superar ese inconveniente, por decirlo de alguna manera, que tenemos actualmente? Porque en realidad, desde mi punto de vista, le digo, yo veo que hay, lamentablemente, que existe mucho desconocimiento por parte de nuestra población de qué es cómo funciona un parlamento, a qué se debe cuando ejerce su poder, como yo siempre digo, nos guste o no nos guste, así tenga un bajo nivel de aprobación, pero finalmente está haciendo su trabajo, y si no entendemos desde ese punto de vista, así como el Congreso, así como el Ejecutivo, así como el Poder Judicial, así como los organismos constitucionalmente autónomos, si no entendemos su naturaleza, su fin, su razón de ser, tampoco vamos a poder hacer un control racional, sino muy por el contrario, vamos a ser probablemente utilizados con desinformación. ¿Cómo superar eso? Yo creo que hay un primer aspecto sería por lo menos entender que el problema existe, ¿no? Porque a veces, y eso probablemente también tiene mucho que ver con el propio enfoque de los juristas, o sea, no todo se reduce a una dimensión normativa institucional. O sea, yo puedo tener una separación de poderes, pero esa separación de poderes, si el pueblo no la conoce o si el pueblo no sabe sus derechos y no las ejerce, simplemente queda en el aire. Puede terminar inclusive hasta siendo ineficiente. Entonces yo creo que un primer factor que hay que empezar a trabajar como complemento a una mejora de la dimensión normativa institucional y esta ingeniería constitucional, lo que nos hablaba Sartori, es el hecho, por ejemplo, de mejorar aspectos de cultura política. O sea, los pueblos el día de hoy tienen que empezar también a entender que no solamente el ciudadano es aquel que va a votar, porque tú puedes votar desinformado. Con mayor razón, ¿no? Y en ese momento esa desinformación te puede terminar pasando una factura muy grande, que muchas veces a algunos países les ha costado inclusive la propia estabilidad democrática, sin mencionar ejemplos. Entonces, creo que para eso el ciudadano tiene que entender que ese derecho tiene que ejercerlo con responsabilidad. Entonces, yo no puedo seguir, por ejemplo, el día de hoy, a veces yo me quedo un poco sorprendido a veces en clases, cuando uno le pregunta pues a los chicos, a los estudiantes de derecho que están en plena formación, por cierto, ¿qué piensa que debe ser un congresista? Y claro, el que menos dice, hacer lo que sus electores dicen. Bueno, ese concepto de representación es del siglo XIX. El famoso concepto de la representación civil, donde el representante era una suerte de mandatario. Bueno, eso el día de hoy es inaceptable. Hoy en día la prohibición de mandato imperativo te dice que el representante hace lo que a él le parece. O sea, con lo cual te traslada al elector la necesidad de preocuparse por informarse qué ha hecho ese señor y por ende a partir de eso qué cosa es lo que va a hacer. Entonces, yo no puedo exigirle que haga lo que yo quiero. Tú tienes que confiar en que él va a hacer lo que le parece. Por eso tienes que ser tan responsable en el análisis.
Por eso la necesidad de establecer carreras políticas, partidos políticos sólidos. Pero si tú sigues pensando que él tiene que hacer lo que tú piensas, entonces tú tienes un problema. Como también si tú sigues pensando de que el mejor gobernante es el más autoritario, también es otro problema. O sea, hay aspectos que tienen mucho que ver con ciertos prejuicios. O si ves la política como una dinámica de anti todo, ¿no? Entonces yo me opongo, y al final te olvidas que el voto es para construir, no para oponerte ni destruir. Entonces, creo que hay factores de cultura política que, sin perjuicio de que hay aspectos del propio diseño constitucional que hay que reflexionar, creo que la ciudadanía tiene que, y tal vez eso es algo pendiente en el mundo jurídico, empezar a trabajarlo y decirlo con todas sus letras, empezar a revalorar y reflexionar sobre sus creencias colectivas, sobre democracia, sobre constitución, sobre Estado de Derecho, sobre autoridad, hasta libertad, Así es, claro. hasta economía. Porque una ciudadanía que no esté informada difícilmente va a ejercer de manera adecuada los derechos que la Constitución consagra. Y claro, cuando esto sucede, a veces se piensa que las soluciones son mágicas, ¿no? Entonces hay mucha gente que en esta irresponsabilidad inclusive llega al extremo de decir, no, todo es problema de la Constitución. Como si la pobre Constitución tuviera funciones mágicas. Sí. Yo cuando hace algunos años hubo este debate de la Constitución, cosa que, por cierto, claro, alguien con seriedad nunca va a decir que la Constitución es perfecta. Todo es perfectible, todo es mejorable. Pero una cosa es que eso sea una posibilidad y otra cosa es que sea la solución para algunos. Entonces, claro, cuando tú vienes con estos pruritos de cambiemos la Constitución porque todo está mal, parecería que además de la función garantista, además de la función pacificadora, además de la función ordenadora, a la Constitución le está dando una función mágica. Entonces, cambiamos la Constitución y al día siguiente somos Suiza. Eso no es así. Porque hay un elemento humano en las convivencias que es precisamente lo que tal vez debemos empezar a mejorar y optimizar para que cualquier diseño normativo institucional termine buen puerto, ¿no? Un poco parafraseando lo que decía algún académico norteamericano, ¿no? El presidencialismo en Estados Unidos funciona porque los americanos quieren que funcione. Bueno, lo mismo debería ser. Las constituciones deben funcionar porque los países y los pueblos quieren que funcione, porque se identifican con ellos, porque los respetan, porque los efectivizan. Pero si estás desinformado, difícilmente vas a poder lograr siquiera esa finalidad, ¿no? Correcto. Ahora, dentro de su libro también en el capítulo 3 trata sobre los inconvenientes del proceso de jurisdicción del control del poder. ¿A qué se refiere sobre los inconvenientes de este proceso de jurisdicción del control del poder? Claro, gracias por la pregunta, muy interesante. Justamente decíamos que uno de los planteamientos principales del libro, siguiendo a Aragón Reyes, es entender que el control constitucional tiene 3 modalidades: lo social, lo político y lo jurídico. Y que lo que nosotros recomendamos, proponemos y tratamos en la medida de lo posible de difundir es que estos coexistan de manera complementaria, responsable. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos en nuestro humilde análisis? Creo que en el Perú hemos cometido el error por el descrédito tal vez de la política, con razón muchas veces, tal vez por la falta de compromiso de la ciudadanía que piensa que tú solamente eliges y te vas a tu casa y te olvidas de la política en los siguientes 5 años. Eso es un gran error. Entonces, hemos pensado que tal vez ninguno de estos tipos de controles funciona. Entonces le hemos trasladado toda la responsabilidad a los jueces, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Y claro, hemos empezado un proceso que yo llamo de judicialización que con esa lógica tripartita termina al final pues interfiriendo en aspectos que la propia Constitución salvaguarda. O sea, a mí me parecía, en el libro lo ponemos, y lo menciono porque lo ponemos en el libro como ejemplos, ¿no? Diversos casos, por ejemplo, de análisis de algunas conductas de políticos, de presidentes, de parlamentarios, que terminan judicializándose sin ningún tipo de justificación ni razón. Entonces, se pretende al final trasladar al ámbito jurisdiccional aspectos que deberían ser propios de la política. Y para eso planteamos nosotros y rescatamos un concepto que en el Perú había quedado medio, digamos, dormido, ¿no? Las famosas political question, o cuestiones políticas no judiciables que ponemos los argentinos, que por cierto admiten muchas modalidades. Yo no soy de los que participan de unas cuestiones políticas incontrolables, porque eso me parecería inadecuado. Sí me parece una posición moderada de que hay aspectos que pueden controlarse y el tema es saber cómo y quién los controla. Y para nosotros, el que debe controlarlos es el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional precisamente tiene esa naturaleza de intérprete de la Constitución que no es solo jurídica. Entonces, esa judicialización nos parece que ha llevado a extremos, a problemas, y que todo el mundo el día de hoy lo señala, ¿no? Pero tal vez en este libro hemos tratado de decir, bueno, esto se ha generado por esta perspectiva. Si yo desconozco los otros 2 controles,
y solamente me confío en uno, ese uno también puede terminar equivocándose, también puede terminar tomando posiciones, dejando esa cierta objetividad, y eso es lo que nos ha parecido cuestionar. Correcto. Por eso es que usted en el capítulo 5 de su obra trata como al Tribunal Constitucional como un órgano especializado del control constitucional del poder. Y recalco, control constitucional, porque incluso el Tribunal Constitucional, usted me dirá, tampoco puede ser un control alejándose de la propia Constitución. Por eso usted remarca el control. Si bien el Tribunal Constitucional es un órgano especializado, pero también diríamos ejerce un control constitucional del poder. Y como citándolo a usted mismo también desde un punto de vista desde la racionalización también de este control. Así es. El tribunal para nosotros, y por eso en el capítulo 5 lo que señalamos es precisamente la razón de la existencia del Tribunal Constitucional. No es solamente un órgano jurisdiccional solamente. Es un órgano jurisdiccional, sí, pero la conformación, pero sobre todo el instrumento que tiene que analizar, que interpretar, qué es la Constitución, y que hasta un cachimbo de derecho sabe, tiene una doble naturaleza. Jurídica, porque establece las normas fundamentales que son la base de un Estado de Derecho, pero también política, porque establece un modelo social específico. Entonces, esa doble naturaleza tiene que ser interpretada por el tribunal, con lo cual nos parece que el gran reto del tribunal es, si bien es cierto, basarse en argumentaciones jurídicas y tomar decisiones jurídicas, no puede perder de vista jamás estas tres dimensiones que hemos hablado del control, sobre todo la política. Y de suyo, este tribunal, bueno, yo todavía no formaba parte del tribunal cuando se dio esta sentencia, el proceso 03-2022, me parece que es un proceso competencial, donde el tribunal, después de muchos años, marca un antes y un después en el análisis justamente de estas situaciones. Cuando el mismo tribunal señala que la Constitución sí tiene aspectos que no pueden ser jurisdiccionalmente controlados. Claro, muchos se rasgaron la vestidura y dijeron, ¿pero qué ha pasado? El tribunal está empezando a zanjar este tema, que no se había querido abordar, que algunos doctrinarios habían escrito, ¿no? Pero el tribunal dijo, vamos a coger todo por las astas. O sea, acá tenemos que empezar a asumir que la Constitución tiene una dimensión, ojo, distinta a lo jurídico, pero que no significa que no sea controlable. Se controla, pero por parámetros políticos, no por parámetros jurídicos. Y eso es tal vez lo que el tribunal está empezando a desarrollar. Entonces yo creo que esa sentencia marca un antes y un después, y estamos precisamente en el después. Varios de los temas que han venido de diversas sentencias, de algún presidente, de un ministro, de un congresista, están en esa línea de empezar a afinar ese nuevo razonamiento que incorporaba el tribunal. Por eso creo que es importante entender cuál es la naturaleza de esta institución. Entonces, eso también sería este ejemplo que dice un antes y un después, y se nota, ¿no? Con los pronunciamientos que han venido sacando y sobre la sentencia que usted menciona. También podríamos decir que esa es una forma también de controlar al Tribunal Constitucional, porque como sabemos, los magistrados del Tribunal Constitucional también tienen unos años de ejercer esta función, y después vienen otras nuevas elecciones, y así como en este que acaba de decir, también es una forma de controlar, porque si bien es cierto, como decíamos, nadie es infalible, somos también los magistrados del Tribunal Constitucional, son seres humanos, pueden tener una idea, pueden tener una filosofía, una ideología propia, equivocada o no, pero viene otro y comienza a zanjar ciertos problemas. Es una forma de control, de reconducir las cosas. Claro que sí. Es lo esperable en una dinámica democrática, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante un factor que no hay que perder de vista y que ha pasado en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos. No hay una comparación, por si acaso, pero quiero ponerlo como un ejemplo. La Corte Suprema de Estados Unidos es probablemente uno de los tribunales más respetados del mundo. No tiene policías, no tiene ejércitos. Tiene sus sentencias. Y sus sentencias que abordan temas que consideran importantes, y sus planteamientos normalmente resuelven y pacifican problemas reales. Entonces, ¿cuánto de esa jurisprudencia se arraiga? Tendrá que ver si su capacidad ha sido de resolver los problemas. Porque lo que usted dice en teoría es totalmente cierto. Teóricamente puede venir otra conformación del tribunal y cambiar jurisprudencia. Pero ahí pasamos ya de lo estrictamente jurídico a la propia alcance sociológico del derecho. Si la jurisprudencia es buena, si la jurisprudencia ha resuelto cosas, ¿para qué se va a cambiar? Hay muchas sentencias el día de hoy, año 2025, que se toman hasta el día de hoy paradigmáticamente del 2002, del 2003,
del 2004, porque son sentencias cuya validez, más allá de la conformación, ha permanecido en el tiempo. Entonces, de lo que se trata aquí es de entender que más allá, que una vez que el colegiado emite una sentencia, la sentencia tiene vida propia. Y si esa sentencia se arraiga y resuelve un problema, bueno, habrá que analizarla y verla tal vez como parte de esa dinámica jurídica, ¿no? Y en todo caso, yo sí creo que por lo menos el tribunal está haciendo el esfuerzo de abordar los temas. Por lo menos está poniéndolos en debate, está poniéndolos en agenda y está haciendo que la comunidad académica haga lo propio también. Porque una sentencia del tribunal normalmente amerita comentarios, críticas que son válidas en un Estado de Derecho y que enriquece precisamente ese debate. Y habrá que ver si perduran en el tiempo o no. Correcto. Ahora, creo que con toda esta conversación estamos respondiendo a una de sus preguntas también del libro, si es posible controlar jurisdiccionalmente la actividad política. Sí, yo creo que sí. Es posible. Yo creo que no solamente es posible, yo diría que es necesario. Es necesario controlarla jurisdiccionalmente, pero eso no significa controlarla como si fuera una actividad jurídica. Yo creo que a veces se cometen algunos errores, y la propia jurisprudencia del tribunal que mencionamos en el libro lo ha evidenciado. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años hubo un famoso caso, el caso Tineo Cabrera, que analizaba el tema de las investigaciones parlamentarias. Y, por ejemplo, el estándar que ponía esta sentencia era como si fuera un juzgado. Entonces tú le pedías a un político que tuviera, pues, imparcialidad. Un político tiene imparcialidad. En el momento que un político tiene ideología, no es imparcial. Ya, te olvidabas de eso. O le ponías estándares de debido proceso como si estuvieras en una judicatura. Bueno, eso se corrigió con la sentencia Toledo. Y así se han ido corrigiendo cosas, siendo entender que si bien es cierto, la política es controlable, no lo es igual que el estándar jurisdiccional. Y lo que acaba de decir entonces responde a lo que usted trata en su libro también sobre la necesidad de reformular el concepto de control constitucional y el acotamiento del ámbito del control político. Así es. Perfecto. Con lo que está diciendo. Por eso justamente lo que nosotros sostenemos en el 5º capítulo es que para entender este concepto de control constitucional tripartito, ¿qué mejor que el tribunal? Creo que esa es la función que tiene que hacer el tribunal. El tribunal tiene aspectos que son políticamente importantes, a veces difíciles. Los procesos competenciales de los últimos tiempos son procesos con mucha carga política. El tribunal no puede rehuir a resolver. El tema es cómo los enfrenta, cómo los aborda. Y creemos que en eso humildemente hemos, planteado un inicio de una discusión que estoy seguro podría terminar en un mejor puerto si es que analizamos las cosas con estos nuevos paradigmas. Sí, yo creo totalmente con lo que acaba de decir y lo digo sin ningún tapujo, ¿no? Y con toda la convicción. Ahí está el gran aporte de su obra, del poder tener la capacidad de leer este tipo de control, no solamente desde un punto de vista jurisdiccional, sino también político, y lo digo como un ciudadano de a pie, además como abogado litigante, sobre todo, principalmente como un ciudadano de a pie, sobre toda esta crisis que hemos venido evidenciando, siendo testigos de cómo se ha tratado de ahogar jurisdiccionalmente a un poder del Estado como el Congreso, por ejemplo, y no digo que se haya hecho mal, sino se evidencia en la actualidad ese desconocimiento del control político. Porque todo se quiere ver jurisdiccional, y no existe esa visión de control político, de entender que no estás controlando un caso común y corriente de un ciudadano común. O sea, no quiero decir que eso el ciudadano sea menos, sino el tema de un congresista, de un político. La responsabilidad es diferente. Es distinto su contenido, y como usted decía, no puede ser objetivo, no puede ser imparcial, porque ya tiene una ideología propia y representa a muchos ciudadanos que también tienen esa idea. Entonces yo creo que ahí viene el gran aporte también de su libro, además de todo lo que ya hemos conversado, porque se necesita ese entendimiento para poder realmente respetar las decisiones del Tribunal Constitucional como órgano especializado que usted lo menciona, para que así podamos seguir entendiendo del por qué es saludable que existen estos controles, y sobre todo, me quedo con la palabra, desde un punto de vista racional. Le agradezco mucho haber estado con nosotros. Gracias por sus palabras. Y finalmente le pido unas palabras de despedida, invitando al público de que pueda, pues, adquirir su obra y pueda culturizarse un poco sobre el control del poder, ¿no? A través de la editorial Grisley, que ha sido publicada. No, muchas gracias más bien por la invitación. Siempre para mí es un gusto participar en las actividades de Grisley.
Y bueno, invitarlos a adquirir la obra, que creo que puede contribuir a enfocar estos temas de los que se viene hablando mucho tiempo con una nueva perspectiva. Y felicitar a Grisly por esta iniciativa digital de empezar en las redes sociales, que creo que se les extrañaba. ¿Sí? A sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y esa es la idea, ¿no? Traer las publicaciones que hace Grisly, ponerlo a la disposición del ciudadano para que puedan adquirirlo, puedan leerlo, puedan enriquecer sus conocimientos y puedan entender, y como hemos conversado el día de hoy, amigos, puedan tener un mejor control de nuestras autoridades políticas, jurisdiccionales, etc. Así que están todos invitados a adquirir el libro por la editorial Grisly, El control del poder, del doctor Pedro Hernández Chávez. Hasta aquí llegamos, hasta la próxima.